sabes que sí hay cosas que puedes hacer para convertirte en tu mejor versión, porque ser tu mejor versión no significa ser perfecto, significa hacer cosas que te ayuden a hacer progreso para superarte a ti mismo. Así que si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Déjame tomarme unos minutos para agradecerte enormemente por tu apoyo, por tu tiempo, por todos esos videos, todo ese acompañamiento en donde has estado conmigo. Gracias por tus comentarios, por darme ánimos, por todo lo que me dices, te leo. Voy ahí y estamos haciendo camino juntos. En verdad, te lo agradezco enormemente. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, por supuesto que genial, quédate con nosotros, suscríbete, únete a este grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchos videos que están desarrollados alrededor del coaching profesional. Ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar material que está creado alrededor de la motivación y del crecimiento personal. Y justo el día de hoy, hablando de crecimiento personal, quiero hablar contigo sobre qué cosas podemos hacer para verdaderamente convertirnos en esa persona que queremos ser. Y si tú has escuchado o me has escuchado a mí repetirte algunas veces en este canal y decir, oye, sería increíble que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión, es porque en realidad los seres humanos, conforme vamos avanzando en el mundo, vamos evolucionando. E idealmente, eso significa que podemos superarnos a nosotros mismos con cada cosa que hacemos, con cada pequeña acción. No significa convertirnos en personas súper perfectas, que todo lo hacen bien, que no cometen errores o que no tienen altibajos, sino más bien en lo que se traduce todo esto es en que tú puedas superar a tu versión de ayer, en que tú puedas hacer algo que es diferente y que aporte valor a tu vida para convertirte en esa versión que deseas ser. Así que la buena noticia es que en realidad tú y yo no necesitamos hacer cambios radicales o ponerte a leer 500 libros para saber cuáles son como esas cosas que podemos hacer para convertirnos en esa mejor versión, sino más bien de lo que se trata es que tú, con pequeñas acciones o pequeños cambios que hagas todos los días, vas a ir desarrollando esa versión tuya que quieres ser y ahí se va a notar la diferencia en cómo has venido cambiando, cambiando en tu manera de pensar, cambiando en la forma en cómo te conduces en la vida, cambiando en cómo gestionas tus emociones, cambiando en cómo tomas decisiones o las dejas de tomar, cambiando en cómo cuidas al planeta o cómo te vas haciendo más responsable con el tiempo de todo a tu alrededor. Todas esas cosas influyen en la persona que eres y en la persona en la que te quieres convertir, porque todo eso también va a ser resultado de cómo las personas te perciben y cómo las personas te van a recordar a través del tiempo. Así que hoy quiero compartirte 10 cosas que puedes hacer que son realmente fáciles y que más bien son reflexiones que tú y yo podemos hacer y mientras escuchas este video puedes pausarlo y reflexionar, oye, bueno, ¿cómo estoy en esta área o en este aspecto de mi vida hoy en día, ¿no? Para que tú hagas una autoevaluación y digas, oye, ¿qué es lo que me gustaría modificar o qué cosas puedo hacer diferente para superar mi versión de ayer? Bueno, la primera cosa que tú y yo podemos hacer para convertirnos en nuestra mejor versión, para superarnos a nosotros mismos, es asumir completa responsabilidad de nuestras vidas. Mira, en ocasiones, y cuando hablamos de crecimiento, podemos enfrentar obstáculos, podemos estar atravesando alguna situación difícil, podemos estar en medio del caos
o enfrentando problemas que en el momento no sabemos cómo resolver y que todo parece nublado o que no vemos ninguna salida de esa situación que nos está pasando en ese momento. Pero ahí es cuando en ocasiones, en lugar de asumir el 100% de responsabilidad de nuestra vida, podemos empezar a culpar a otras personas o a culpar a las situaciones o a las circunstancias o al gobierno o a cualquier otra cosa para evadir la responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra toma de decisiones, de las cosas que no hemos hecho o que sí estamos haciendo y que no nos benefician. Así que aquí el mensaje con esta primera cosa es cada vez hacer un esfuerzo para hacer progreso, para ser más responsable de tu propia vida. Y cuando de plano sientas que a lo mejor puedes caer en decir, ay, claro, pero estoy haciendo esto por culpa de tal persona o por culpa de tal situación o por culpa de tal circunstancia. Bueno, pues ahí es en donde tú y yo podemos reflexionar y decir, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer diferente? Porque tú no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar la forma en cómo reaccionas ante lo que está pasando. Y el punto de partida en el crecimiento personal es precisamente ser responsables de nosotros mismos. Ahora, con esto no te digo que no te sientas mal si en el momento estás atravesando algún problema o tienes alguna situación difícil. Por supuesto que es naturaleza humana y claro que nadie es perfecto y claro que nos va a costar trabajo hacerlo, pero precisamente la evolución y el desarrollo humano significa poder tener una forma de reacción diferente, poder reflexionar las cosas, analizarlas y decir, a ver, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Qué cosas están en mi control para modificarlo y para hacerme cada vez más responsable de mi propia vida, de mis resultados, sin tener que culpar ni a las personas ni a las circunstancias? Ahora, otra cosa importante es definir con claridad el tipo de persona que quieres ser. Y acá, por ejemplo, en coaching, de pronto se pueden trabajar metas materiales todo el tiempo, ¿no? O metas para reforzar habilidades o para crecer en conocimientos y para sentirte más seguro en todos los proyectos que estás trabajando. Pero cuando hablamos de life coaching, cuando hablamos de crecimiento, de desarrollo personal, pues algo en donde podemos invertir tiempo para reflexionar es en construir el tipo de persona que quieres ser. Es decir, ¿qué valores quieres tener? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Cuando alguien haga comentarios de ti, ¿qué es lo que esperarías? ¿Qué tipo de persona quieres construir a través del tiempo? Si hay alguna actitud, algún comportamiento o algún hábito que no te guste, bueno, precisamente con esta cosa en particular, la invitación es para poder prestar atención a ello y hacer las modificaciones que consideres necesarias. Por ejemplo, si hay una actitud tuya que no te gusta, o a lo mejor cada vez que hay alguna situación estresante o cada vez que hay algún problema, tú caes en discusiones, bueno, es importante identificar esa cosa en particular y modificarla. Empezar a hacer acciones concretas que te ayuden a crear el tipo de versión que quieres ser y el tipo de persona que tiene determinados valores, determinados comportamientos, determinadas actitudes y todo eso lo vas a ir consiguiendo a través del tiempo. Principalmente para quién. Aquí no se trata de que trabajes en esto para darle gusto a las personas o para convertirte en esa versión increíble de una super persona que a lo mejor otros no lo saben o ni siquiera han tenido la oportunidad de conocerte. Más bien significa que tú pongas todo ese esfuerzo en construir esa persona que tú quieres ser, porque principalmente eres tú el que debes estar complacido con el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Y si hay algo que no te agrada o empiezas a ver patrones de cosas que a lo mejor no te gustan del todo, bueno, esta es una excelente oportunidad para modificarlo.
Otra cosa en la que podemos trabajar para convertirnos en esa versión ideal que supere a nuestra versión de ayer es construir con el tiempo una mentalidad de crecimiento. Mira, todo esto del tipo de mentalidad, la forma en la que piensas, se repite y es frecuente en las investigaciones, está relacionado con el crecimiento, con la evolución humana, por la sencilla razón de que en ocasiones el tipo de mentalidad o el tipo de pensamientos que entretenemos todo el tiempo hacen que estemos enfocados en lo que no se puede hacer o que estemos enfocados en los problemas o que estemos rumiando las cosas que no nos ayudan. Pero por el contrario, construir una mentalidad de crecimiento lo que significa es que ahí podemos enfocarnos en las cosas que sí nos ayudan, en desarrollar las habilidades que nos agregan valor, en desarrollar las cosas o buscar herramientas que nos van a ayudar a ser una mejor persona, a hacer un mejor trabajo, a ser un mejor hermano, un mejor padre, un mejor hijo. Es decir, enfocarnos en lo que sí está en nuestro control. Así que esto de la mentalidad fija o de la mentalidad de crecimiento nos ayuda para que constantemente nos preguntemos a nosotros mismos si en realidad estamos haciendo una evolución como ser humanos o si solamente nos estamos agregando más años y años y años y años, cuando probablemente solo estamos creciendo en años, pero eso no se traduce a evolución personal. Y la evolución personal está conectada con el tipo de mentalidad. Si seguimos entreteniendo los mismos pensamientos o seguimos pensando y reaccionando igual que a lo mejor, no sé, 15, 20 años atrás o 10 años atrás, pues la realidad es que eso nos aleja muchísimo del tipo de persona que queremos construir hoy en día. Así que claro que estas investigaciones y toda esta información nos ayuda para que tú y yo podamos reflexionar en cómo podemos tomar ventaja del tipo de pensamientos y el tipo de mentalidad que queremos tener. Así que, por ejemplo, cuando tengas un problema, cuando tengas una situación difícil, cuando de plano te estés molestando por algo, cuando algo sea disruptivo en tu día a día, tómate unos minutos para reflexionar y decir, a ver, ¿qué puedo hacer diferente? O a lo mejor en ese momento no vas a poder hacer nada, pero quizás con el tiempo vas a modificar pequeñas cosas que te ayuden a construir una mejor versión tuya. Ahora también hay otra cosa que es importante. Mira, en ocasiones podemos tener alta motivación, pero no tenemos disciplina. Así que una cuarta cosa que podemos hacer tú y yo para construir esa mejor versión es trabajar en nuestra disciplina, en trabajar en las cosas que queremos hacer, incluso cuando no tenemos ganas. En ocasiones puedes tener pereza, a lo mejor estás procrastinando o estás pensando en que ese nuevo proyecto o esa nueva idea sería increíble, pero no has tomado acción al respecto. Así que la disciplina está ampliamente conectada con la evolución y con el crecimiento personal porque nos ayuda a superar nuestra versión de ayer, a superarnos a nosotros mismos y a hacer y concretar en la realidad lo que queremos ver en el día a día. Claro que también otra cosa que no puede faltar y que definitivamente hay que tenerla presente es el ejercicio. Cuidar tu energía mental, tu energía física, porque por supuesto, si estás agotado, si no has dormido, si no comes bien, si estás fastidiado por alguna cosa, lógicamente no puedes rendir de la mejor forma. Si estás solamente pensando o entreteniendo tu mente con problemas o con cosas que no has podido resolver, y además no comes bien y además te levantas súper temprano, pero te duermes súper tarde. Bueno, pues todos esos hábitos a lo mejor no vas a notar una diferencia en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo te pueden generar pesadez, te pueden generar agotamiento, cansancio mental y te pueden estar robando energía. De pronto puede ser que en lugar de hacer cosas que antes disfrutabas, ahora ya no quieres hacerlas porque por supuesto has venido acumulando demasiado cansancio. Así que el ejercicio es una pieza o componente clave
para todo esto de la evolución y de nuestro crecimiento personal. Porque aún que a lo mejor tú me digas, Liliana, pero yo ni siquiera soy una persona fitness, a mí no me gusta hacer ejercicio. Bueno, pero hay cosas que puedes hacer que están en tu control y que te van a ayudar a activarte. Si a ti el ejercicio te llama muy poco la atención, bueno, te puedes comprometer con 5 o 10 minutos de estiramiento o puedes hacer una pequeña caminata, algo que haga la diferencia y acuérdate que en la suma o en el acumulado, eso te va a agregar mucho más energía, te va a ayudar a sentirte mejor, te va a dar salud y por supuesto que ese es el vehículo perfecto para que seas más productivo y rindas más. Una sexta cosa que podemos hacer para convertirnos en esa versión ideal que supere nuestra versión de ayer es rodearnos con personas que elevan nuestro espíritu. Mira, influye muchísimo las personas con las que convives frecuentemente, porque si esas personas, en lugar de animarte, al contrario, solo depositan en ti problemas, o conflictos o tienen conversaciones complicadas que solamente se enfocan en las cuestiones fijas, en lo que no se puede resolver o en estar rumiando la misma cosa una y otra vez. Todo eso puede ser una contaminación verdadera para tu estado de ánimo, para tu salud en general. Así que claro que importa muchísimo el tipo de personas con la que pasas el tiempo. Y todo esto influye muchísimo en cuáles son tus expectativas de la vida, de tus proyectos, de las cosas que haces, pero también de tu estado de ánimo y salud en general. Así que este aspecto es muy importante en la evolución como seres humanos, porque idealmente si tienes la oportunidad de convivir con personas que te ayuden a tener conversaciones productivas, que te ayuden a enfocarte en cómo puedes ser una mejor persona, en cómo puedes enfocarte en lo que sí se puede hacer y no estar invirtiendo tiempo o tu valioso tiempo en cosas que no te van a dejar nada y que a lo mejor en el momento está bien hablarlas o está bien tener esas conversaciones casuales, pero cuando ya se convierte en lo habitual, pues ahí sería importante prestar atención a esas personas con las que estamos invirtiendo el tiempo y qué cosas o qué comportamientos nos podrían estar agregando. Así que esa es una muy buena reflexión que podemos hacer, que podemos pensar y tomar acción para cada vez alinearnos en esa versión que queremos construir. Oye, otra cosa que por supuesto aquí la vas a ver todo el tiempo en este canal es aprender constantemente, porque, a ver, los seres humanos finalmente vamos a evolucionar por diferentes cosas, por las experiencias, por los aprendizajes, por los cambios, por las modificaciones que hagamos en el día a día. ¿Para qué? Para seguir haciendo progreso, para superarnos, para hacer una versión nuestra distinta, alineada con nuestros valores y con todo lo que queremos. Así que una buena cosa que tú y yo podemos hacer es aprender constantemente. A lo mejor habrás escuchado personas que dicen, no, bueno, pero a mí ya no me interesa estudiar alguna cosa, o no, ¿sabes qué? A mí no me interesa aprender eso, o ¿sabes qué? Eso no me llama la atención. Y bueno, por supuesto que puede haber temas que sean de tu interés. Por supuesto, puede haber cosas que te llamen la atención para aprender más, para acelerar tu crecimiento y por supuesto con todo esto evitar el estancamiento y convertirte en esa mejor versión. Oye, seguramente habrás escuchado que salir de la zona de confort es una buena idea porque está conectada con el desarrollo personal, pero ¿qué significa eso? Bueno, eso es lo que significa y la cosa en particular que tú y yo podemos hacer es hacer cosas que te incomodan. Y cuando te digo eso, precisamente es porque el crecimiento está del otro lado de la incomodidad. A ver,
En ocasiones, esa presentación en público que quieres hacer, hablarle a esa persona que le quieres hablar, hacer ese nuevo proyecto que no has comenzado. A ver, tomar esa decisión en la que definitivamente no le has prestado atención, en cambiarte de ese trabajo que no te gusta, en comenzar ese nuevo emprendimiento. A ver, por supuesto que en esas cosas puede haber un riesgo y eso significaría salir de la zona de seguridad o hacer esas cosas que te incomodan. Pero finalmente, el hacer cosas que te incomodan es lo que hace que tú te superes a ti mismo, a que hagas cosas diferentes que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a construir esa versión que quieres y que, por supuesto, supera a lo que has hecho en el pasado. Así que si hay alguna cosa que quieres hacer o hay cosas en las que quieres tomar acción, pero que no lo has hecho por temor, por miedo al fracaso, por inseguridad, por pereza, por procrastinación, por lo que quieras, bueno, esta es una invitación para recordar que precisamente hacer cosas que te incomodan, eso es parte de extender esa zona de aprendizaje, salir de la zona de confort y que por supuesto eso está ligado con tu desarrollo y crecimiento personal. Ahora también, otra de las cosas que podemos hacer para superarnos a nosotros mismos y convertirnos en esa mejor versión nuestra es hacer reflexiones de autoconocimiento. Mira, ¿cuántas veces te has puesto a pensar en cómo eres? ¿Qué tipo de persona eres hoy en día? ¿Cuáles son tus creencias limitantes o cuáles son tus formas de pensamiento o cuáles son tus tipos de reacciones o cuáles son esos comportamientos o hábitos que tiendes a hacer frecuentemente? Bueno, claro que todo eso es súper valioso. Porque lo puedes escribir en un diario, lo puedes reflexionar o conversar con otra persona o con un coach, por ejemplo, pero todo eso lo puedes identificar para saber cuáles son esas áreas que requieren de atención y que no sean puntos ciegos que a lo mejor todo mundo ve, pero tú no lo ves. Y la buena noticia es que si reflexionas en tu persona, reflexionas en lo que vienes haciendo, en tus patrones de conducta, en tus reacciones cotidianas, bueno, el primer paso es identificar en conocerte cada vez más y saber qué tipo de persona eres, para entonces pintar ese modelo ideal, esa versión ideal tuya que quieres construir. Así que todo esto también está conectado con la autorreflexión, con mirar hacia adentro y en lugar de mirar hacia otras personas o estar muy ocupados mirando qué hacen los demás o mirando cómo se comportan los demás o mirando qué dicen los demás, más bien invierte tu valioso tiempo en observarte a ti mismo. ¿Cómo reaccionas ante ciertas circunstancias? ¿Qué es lo que verdaderamente crees? ¿Qué es lo que podría estar limitando tu progreso? ¿O qué cosas podrías hacer diferente para ayudarte a avanzar y en sentirte mejor contigo mismo? Bueno, eso por supuesto vale la pena y eso te puede conectar con esa versión ideal tuya. Y la última cosa, por supuesto, no menos importante, que tú y yo podemos hacer para construir esa mejor versión es ser paciente y constante. Mira, la paciencia puede ser que no es una virtud de muchos porque vivimos en un mundo acelerado y la realidad es que cuando estás terminando una cosa ya estás comenzando otra o la productividad, el dejar de lado la procrastinación, el poner atención a tus proyectos, al día a día, a las rutinas, a las actividades, todo eso te puede dejar agotado. Así que la paciencia no siempre entra en la ecuación, pero acuérdate que el desarrollo y la evolución humana no es un destino, es una cosa que se va disfrutando y construyendo en el día a día. Es un proceso, en realidad es un camino.
porque no es como que digas, bueno, ya conseguí esa superversión mía, sino que más bien es un proceso en donde vas a encontrar altas y bajas, en donde a lo mejor vas a encontrar obstáculos o vas a tener retrocesos o vas a tener momentos complicados en donde piensas y dices, todo se derrumbó porque había logrado esto, pero ahora tengo esta otra situación. O a lo mejor ya superé este obstáculo, pero ahora está apareciendo esta otra cosa. Bueno, por supuesto que el desarrollo va conectado con la paciencia, porque sé compasivo contigo mismo, recuerda que eres una persona imperfecta y que todos lo somos, que todos vamos a cometer errores porque las cosas no van a salir perfectas, pero lo que sí importa es poner atención en esas cosas que te interesan. Y ahí es donde entra ese segundo componente de ser constante, de poner atención a eso que verdaderamente te importa. Así que puede ser si a lo mejor de pronto tienes un problema o tuviste un rechazo, tuviste una dificultad o tuviste alguna mala experiencia, bueno, piensa cómo puedes reaccionar diferente, qué puedes hacer y retoma el camino. Porque justo en la constancia es en donde vas a encontrar los verdaderos resultados. Y ahí es en donde se va a ir haciendo más sólida esta personalidad que quieres construir. Ahí es en donde realmente vas a encontrar tu verdadera transformación. No para estar esperando el momento perfecto o cuándo es el momento ideal para hacer todos estos cambios, sino más bien para poder enfocarte en lo que verdaderamente te ayuda. Así que recuerda, y como una reflexión final, es que nuestra mejor versión no es una cosa que se construye de la noche a la mañana. Hay cosas que a lo mejor las tuviste muy claras en la década pasada, pero probablemente hoy no sean tan claras y viceversa. Puede haber cosas que a lo mejor ahora quieres poner mayor atención en ello. A lo mejor ahora quieres darle doble clic y quieres reflexionar más en eso que ahora te llama la atención. Así que claro que este proceso de lo que se trata es que te deje grandes satisfacciones, que realmente vaya alineado con tus valores, que vaya alineado con esa persona que quieres ser y en la que te quieres convertir. Y todo eso toma tiempo. Así que recuérdalo, tú y yo vamos a disfrutar este proceso, vamos a disfrutar este camino para seguir construyendo esa versión ideal que supere nuestra versión de ayer poco a poco, una acción a la vez, un día a la vez, una conversación a la vez. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas cosas te gustaría implementar a partir de ahora. Y bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.